En este vídeo voy a hablar de los modelos mentales. Un modelo mental es la impresión subjetiva que tiene un usuario de cómo funciona un sitio web en particular. Es importante recalcar que estamos hablando de impresiones subjetivas y no de conocimientos objetivos. Si yo creo un portal de noticias, deberé tener en cuenta qué es lo que espera ver el usuario dentro de ese portal. Cuando un usuario entre por primera vez dentro del portal de noticias que he creado, no conocerá nada de mi portal de noticias, lo que hará será basarse en experiencias previas para poder extrapolarlas a lo que va a encontrar en mi portal. En la medida en la que la distribución de contenidos de mi portal sea compatible con el modelo mental que tiene mi nuevo visitante, podré satisfacer mejor y más rápido sus necesidades de información. Recalco una vez más que el modelo mental no es como realmente se navega a través de una página, sino es como el usuario cree que se navega a través de una página. Es la impresión que tiene un usuario particular de una página en particular. Además, debemos decir que no existe un solo modelo mental universal, sino que cada usuario particular puede tener un modelo mental diferente del mismo sitio web. Antes de empezar a desarrollar un sitio web, será importante realizar un estudio de modelos mentales acerca de páginas que estén dentro de la misma temática que el sitio web que quiero realizar. Vamos a poner como ejemplo para este vídeo el caso de las publicaciones de noticias en formato electrónico. Para ello he seleccionado 4 páginas de noticias y 3 páginas que no tienen nada que ver con noticias. En primer lugar, he entrado en Washington Post y compruebo que existe una maquetación determinada, un menú arriba, el título abajo a la izquierda, parte del tiempo, y empiezo a ver cómo la noticia más importante ocupa el espacio reservado a 2/3 en la parte izquierda justo abajo del título. A continuación de la noticia principal, encuentro otras noticias. En la columna de la derecha encuentro en la parte superior un banner con un anuncio y justo abajo un bloque de noticias más populares. Si ahora voy a la página BBC, está en bbc.co.uk, encontraré una maquetación parecida. La imagen corporativa, arriba a la izquierda. En este caso, BBC ha optado por introducir un banner de noticias más grande, pero vuelvo a encontrar el menú de navegación insertado dentro de la cabecera. Y justo abajo de la imagen corporativa obtengo la noticia principal. Abajo otras noticias, y es curioso en este caso comprobar cómo a la derecha, en el mismo espacio que ocupaba el anuncio en el Washington Post, encuentro otro anuncio en la página de la BBC. De hecho, si superpongo las dos páginas, comprobaré que el anuncio prácticamente coincide en el espacio. Y además, cualquiera de los dos anuncios está hablando un lenguaje diferente que el resto de las noticias. Mientras que este anuncio está recuadrado con una línea de un píxel negra, el resto de anuncios no tiene tal recuadro. Por tanto, este lenguaje junto a la palabra advertisement permite delimitar mejor qué es una noticia y qué es un anuncio. Lo mismo ocurre en la página del Washington Post. Veo también el anuncio recuadrado con un lenguaje diferente al lenguaje del resto de la página. E incluso se repite el recuadro de un píxel de grosor. Y bajo del anuncio, spotlights y noticias más recientes. Solo comparando dos publicaciones elegidas al azar, comprobamos cómo hay un patrón que se empieza a repetir. Vamos a la página de Fox News. Más o menos tenemos el mismo modelo repetido. Encontramos la imagen corporativa, el menú, la noticia principal ocupando las 2/3 partes en la parte izquierda justo abajo de la imagen corporativa, y encontramos, en este caso, las últimas noticias en la parte de la derecha. Aunque hay cambios en la maquetación, empezamos a ver ciertos elementos comunes. Si visualizamos ahora el periódico El País, encontraremos la repetición de este modelo. Imagen corporativa, en este caso al centro, contenido dividido en forma de 2 columnas, donde las 2/3 partes las ocupa la noticia principal, justo abajo otro tipo de noticias, y en la columna de la derecha, que ocupa prácticamente 1/3 del contenido, las noticias de última hora. Vemos, por tanto, que 4 sitios de noticias que no tienen nada que ver entre sí usan el mismo lenguaje. Ahora volvamos al usuario
que entra dentro de mi web. Si yo tengo un sitio web de noticias, es probable que el usuario que entra en mi web antes haya visitado uno o más de estos sitios que he expuesto. Podría exponer más sitios del mismo tipo donde el modelo se repetiría. En la mente de aquella persona que visita mi web, el modelo mental que existe está hecho a medida de la distribución de contenidos que tienen estas páginas. El modelo mental hace que esa persona, cuando entre en mi web, aunque sea de manera subconsciente, va a intentar aplicar ese patrón que conoce a los contenidos de mi web. Si mi web responde mínimamente a esos patrones, en ese caso ese usuario no se sentirá perdido. Y minimizaré el tiempo en el que ese usuario aprende a usar mi portal. Si por el contrario, ahora comparo estos portales de noticias con otro tipo de portales, como por ejemplo el navegador web Mozilla Firefox, compruebo que la página del navegador web Mozilla Firefox habla otro lenguaje completamente diferente a los portales de noticias. No hay imagen corporativa a la izquierda, no hay noticia destacada en el centro, no hay últimas noticias, porque al tratarse de otro tipo de contenido, el lenguaje y la distribución de contenidos cambia completamente. Lo mismo pasa con Microsoft y lo mismo pasa con Apple. Aunque vemos una columna que prácticamente ocuparía 2/3 si no fuera por este banner vertical, lo que tiene son noticias destacadas pero en cuanto al portal, no noticias de actualidad. En este caso, explorar plantillas de Office o usar Bing. No corresponde al concepto de últimas noticias. Y luego aparte tenemos aquí maquetación en 3 columnas, donde a partir de aquí el modelo diverge de lo que conocemos como portales de noticias. Vamos a ver un último ejemplo, que es la página de Apple. En este caso no tenemos un portal de noticias, sino que es una empresa que se dedica a vender software y a vender hardware. Y el lenguaje que usan no es el mismo que el que está usando un portal de noticias, no es ni mejor ni peor. Es un lenguaje adaptado a vender productos tecnológicos, pero no es un lenguaje pensado para ofrecer noticias. Observemos ahora, por último, la densidad de texto. Si vemos la cantidad de textos que hay en una página de noticias, diverge mucho de la cantidad y el tamaño de textos que encontramos en una página de tecnología. En una página de noticias encontraremos mucho texto con un tipo de letra que a veces tiende a ser incluso demasiado pequeña. Mensajes elaborados, textos largos, muchas entradas de títulos. En una página tecnológica vamos a encontrar justo lo contrario. Mensajes breves, letras grandes y frases bastante concisas. En definitiva, si nosotros diseñamos una página basada en un diseño parecido, digamos por ejemplo a Apple, y nuestra página es de noticias, cuando el usuario entre, a primera vista no va a reconocer nuestra página como una página de noticias, sino que creerá que estamos vendiendo un producto tecnológico. Si el usuario tiene un poco de paciencia, quizás se quede unos cuantos segundos en nuestra página hasta comprobar que aunque la maquetación no se parece a una página de noticias, realmente es una página de noticias. En el peor y más frecuente de los casos, si el usuario en los 5 primeros segundos de visita no reconoce el objetivo de nuestra página, que en este caso sería proporcionar noticias, simplemente saldrá. Es importante tener en cuenta los modelos mentales, ya que nos invitan a estudiar cómo distribuyen los contenidos otras páginas de temática similar para que nuestro lenguaje esté adaptado al lenguaje visual que el usuario espera encontrar en nuestra web.